¿Te has sentido atrapado en la prisión de la inseguridad, dudando de cada paso que das? Imagina un camino donde la duda se disipa y cada acción se convierte en un acto de confianza inquebrantable. En este vídeo, te revelaré poderosas claves estoicas que no solo te liberarán de la inseguridad, sino que transformarán tu vida desde sus cimientos. Prepárate para descubrir los secretos milenarios de los filósofos estoicos, cuyas enseñanzas han resistido la prueba del tiempo y ahora están al alcance de tus manos. Cada una de estas claves ha sido cuidadosamente seleccionada para ayudarte a enfrentar tus miedos y dudas con una nueva perspectiva. No se trata de simples consejos, sino de herramientas profundas y prácticas que puedes aplicar de inmediato. Si estás listo para dejar atrás la inseguridad y abrazar una vida de serenidad y fortaleza, acompáñame en este viaje fascinante hacia la sabiduría estoica. No querrás perderte esta revelación transformadora. 1. La dicotomía del control. Un principio fundamental del estoicismo nos enseña a discernir entre lo que podemos controlar y lo que no, y a enfocar nuestras energías y preocupaciones únicamente en aquello que está bajo nuestro dominio. Este enfoque no solo es liberador, sino que también nos permite ser más eficaces y tranquilos en la gestión de nuestra vida. Imagina que estás atrapado en el tráfico. Puedes elegir estresarte y frustrarte por el tiempo perdido y el caos del tráfico, o puedes aceptar que el tráfico no está bajo tu control y usar ese tiempo para algo constructivo, como escuchar un podcast interesante o practicar la meditación. Esta elección consciente de enfocar lo controlable es lo que nos permite vivir una vida más serena y productiva. Adoptar la dicotomía del control en la vida diaria implica un cambio profundo en la forma en que percibimos y reaccionamos ante los eventos. En lugar de frustrarnos por las circunstancias adversas que escapan a nuestra influencia, podemos enfocarnos en mejorar nuestras respuestas y actitudes hacia ellas. Este enfoque no solo promueve la resiliencia, sino que también fomenta una actitud de aceptación y serenidad. Por ejemplo, en una situación laboral estresante, en lugar de preocuparnos por decisiones empresariales o la opinión de los colegas, podemos centrarnos en realizar nuestro trabajo con integridad y dedicación. De esta manera, nos liberamos de la carga de expectativas externas y nos enfocamos en lo que realmente podemos controlar. Este principio también se aplica a las relaciones personales, donde reconocer que no podemos cambiar a los demás nos permite enfocar nuestros esfuerzos en ser la mejor versión de nosotros mismos. Aplicar la dicotomía del control en nuestra vida diaria requiere práctica y autorreflexión constante. A menudo nos encontramos ansiosos por cosas que están completamente fuera de nuestro alcance, el comportamiento de otras personas, el clima o incluso los resultados de nuestros esfuerzos. Sin embargo, al identificar y aceptar estos factores incontrolables, podemos liberarnos de una carga emocional innecesaria y redirigir nuestra atención a lo que realmente podemos influenciar, nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. Por ejemplo, en el ámbito laboral, en lugar de preocuparnos por la decisión de un jefe o la opinión de un colega, podemos concentrarnos en nuestro desempeño y actitud. Esto no solo mejora nuestro bienestar mental, sino que también nos hace más resilientes y proactivos, facilitando un crecimiento personal y profesional más sólido. Al final del día, la verdadera maestría de la dicotomía del control no reside en la indiferencia, sino en la sabiduría de saber dónde invertir nuestras energías para obtener el máximo beneficio y paz interior. 2. El poder del presente. En un mundo donde las preocupaciones del futuro y los arrepentimientos del pasado parecen dominar nuestras mentes, el poder del presente a menudo se subestima. Vivir en el aquí y ahora no solo es una filosofía, es una práctica que puede transformar nuestras vidas de maneras profundas y significativas. Al centrarnos en el momento presente, liberamos nuestra mente de las cadenas del pasado y de las ansiedades del futuro, permitiéndonos experimentar la vida de manera más plena y auténtica.
Este enfoque nos ayuda a ser más conscientes de nuestras acciones, pensamientos y emociones, lo cual nos permite tomar decisiones más sabias y vivir con mayor intención. Practicar la atención plena o mindfulness es una forma efectiva de cultivar esta mentalidad. Al hacerlo, podemos reducir el estrés, mejorar nuestra salud mental y física, y construir relaciones más sólidas y significativas. La práctica de estar presente nos invita a conectarnos con nuestro entorno y con las personas a nuestro alrededor, fomentando una mayor empatía y comprensión. El poder del presente también reside en su capacidad para cambiar nuestra percepción del tiempo y de nosotros mismos. Cuando estamos plenamente presentes, el tiempo parece expandirse y cada momento se vuelve más rico y valioso. Esto nos permite disfrutar más de las pequeñas alegrías de la vida, desde una conversación con un amigo hasta una caminata en la naturaleza. Además, estar presente nos ayuda a reconocer y romper patrones de comportamiento y pensamiento que no nos sirven, permitiéndonos vivir de una manera más auténtica y alineada con nuestros valores. La presencia nos enseña a aceptar lo que es, sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo, lo cual puede ser increíblemente liberador. Al aceptar el momento presente tal como es, encontramos una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Esta paz interior nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida con más calma y claridad. A menudo, la prisa de la vida moderna nos lleva a vivir en piloto automático, saltando de una tarea a otra sin detenernos a reflexionar. Esta constante carrera puede generar un sentimiento de desconexión y vacío, dejándonos agotados y descontentos. El poder del presente ofrece un antídoto a este ritmo frenético. Al entrenar nuestra mente para enfocarse en el aquí y ahora, podemos romper con la rutina automática y recuperar la sensación de control y satisfacción en nuestras vidas. Cada momento se convierte en una oportunidad para experimentar la vida de manera consciente y deliberada. Esto no significa que ignoremos nuestros planes futuros o reflexiones pasadas, sino que les demos su justo lugar, sin permitir que dominen nuestra mente y emociones. Una de las herramientas más efectivas para cultivar el poder del presente es la meditación. Esta práctica nos entrena para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, creando un espacio de calma y claridad en nuestra mente. Con el tiempo, la meditación puede ayudarnos a desarrollar una mayor resiliencia emocional y una perspectiva más equilibrada de la vida. Además, incorporar pequeñas pausas de mindfulness durante el día, como tomarse unos minutos para respirar profundamente o simplemente observar nuestro entorno, puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar. Al hacerlo, nos damos la oportunidad de resetear nuestra mente y volver a nuestro centro, mejor preparados para enfrentar lo que venga. Este enfoque consciente también se extiende a nuestras interacciones con los demás, permitiéndonos ser más presentes y atentos en nuestras relaciones, lo que puede profundizar nuestras conexiones y mejorar la calidad de nuestras interacciones. El poder del presente no solo beneficia nuestra salud mental y emocional, sino que también puede mejorar nuestro desempeño en diversas áreas de la vida. Al estar completamente inmersos en la tarea que tenemos entre manos, aumentamos nuestra capacidad de concentración y creatividad. Esto puede llevar a un mayor rendimiento en el trabajo, en los estudios y en nuestros proyectos personales. También nos permite disfrutar más de nuestras actividades diarias, encontrando satisfacción en los logros pequeños y grandes. En resumen, vivir en el presente es una habilidad que podemos cultivar y que tiene el potencial de transformar nuestras vidas de manera profunda. Nos permite liberarnos de las cargas del pasado y las preocupaciones del futuro, creando espacio para una vida más rica, plena y consciente. Es una invitación a despertar a la vida tal como es, aquí y ahora, y a descubrir la profunda belleza y paz que se encuentra en cada momento presente. 3. Aceptación del cambio. En la vida, nos encontramos constantemente con situaciones que nos desafían a adaptarnos y evolucionar.
Aceptar el cambio implica estar dispuesto a dejar atrás lo conocido y familiar, para abrirnos a nuevas experiencias y oportunidades. Este proceso puede ser emocionalmente difícil, ya que a menudo nos aferramos a la comodidad y la rutina como formas de seguridad. Sin embargo, es importante entender que el cambio es inevitable y necesario para nuestra evolución. Para comenzar, es crucial cultivar una mentalidad de apertura y flexibilidad. Esto implica estar dispuesto a cuestionar nuestras creencias arraigadas y estar abiertos a nuevas formas de pensar y hacer las cosas. Al mantenernos flexibles, podemos adaptarnos más fácilmente a las circunstancias cambiantes y encontrar soluciones creativas a los desafíos que se nos presentan. Además, la aceptación del cambio requiere paciencia y autocompasión. Es natural sentir miedo o resistencia frente a lo desconocido, pero reconocer y validar nuestras emociones nos permite avanzar con mayor claridad y determinación. Además, es fundamental desarrollar una actitud de aprendizaje constante. Cada cambio en nuestra vida presenta una oportunidad invaluable para crecer y aprender más sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Al adoptar una mentalidad de aprendizaje, podemos convertir los desafíos en oportunidades de desarrollo personal y profesional. Esto no solo nos ayuda a adaptarnos mejor a los cambios, sino que también nos permite cultivar una mayor capacidad de resiliencia y fortaleza emocional. La aceptación del cambio es un proceso dinámico que requiere voluntad y compromiso. Al cultivar una mentalidad de apertura, flexibilidad y aprendizaje constante, podemos navegar más fácilmente por las transiciones de la vida y aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan. Aunque puede ser difícil al principio, abrazar el cambio nos permite crecer, evolucionar y alcanzar nuestro máximo potencial. 4. Vive de acuerdo con la naturaleza. Un principio profundamente arraigado en muchas filosofías y tradiciones culturales a lo largo de la historia humana. Este enfoque sugiere una armonización con los ciclos naturales, respetando los ritmos y recursos del entorno en lugar de intentar dominarlos o sobreexplotarlos. En la práctica, esto implica adoptar hábitos de vida sostenibles y conscientes que promuevan el equilibrio tanto para nosotros mismos como para el planeta que habitamos. En primer lugar, vivir en armonía con la naturaleza invita a reconsiderar nuestros patrones de consumo. Esto significa optar por productos y recursos que sean sostenibles y renovables, minimizando así nuestra huella ecológica. Desde la elección de alimentos cultivados localmente y de manera orgánica hasta la preferencia por materiales biodegradables y energías renovables, cada decisión puede hacer una diferencia significativa. Al adoptar un estilo de vida consciente del medio ambiente, no solo estamos mejorando nuestra propia calidad de vida a largo plazo, sino que también estamos contribuyendo activamente a la preservación de los ecosistemas globales y la biodiversidad. En segundo lugar, vivir de acuerdo con la naturaleza implica reconectar con los ritmos naturales del mundo que nos rodea. Esto puede significar desde pasar más tiempo al aire libre, observando los ciclos estacionales y respetando los tiempos de descanso y actividad que la naturaleza dicta. Esto no solo promueve un sentido de paz interior y bienestar, sino que también fortalece nuestra conexión con el entorno natural y fomenta un mayor respeto por todas las formas de vida. Además, al adoptar prácticas como el compostaje, la jardinería orgánica o la conservación del agua, estamos enriqueciendo nuestro entorno local y contribuyendo a la salud general del planeta. Vivir de acuerdo con la naturaleza no solo es una elección personal beneficiosa, sino también una responsabilidad hacia las generaciones futuras. Al reconocer y respetar los límites naturales del mundo que habitamos, estamos asegurando que tanto nosotros como las generaciones venideras puedan disfrutar de un entorno saludable y próspero. Este enfoque no solo se traduce en beneficios ambientales tangibles, como la reducción de la contaminación y la conservación de recursos, sino que también enriquece nuestras vidas al proporcionarnos una conexión más profunda con el mundo natural que nos sustenta.
Adoptar estos principios no solo mejora nuestra calidad de vida individual, sino que también promueve un cambio positivo a escala global, inspirando a otros a seguir un camino de respeto y armonía con la naturaleza. 5. La importancia de la virtud. Un concepto fundamental que ha sido explorado y valorado a lo largo de la historia humana. Se define como la disposición habitual y firme de hacer el bien, caracterizándose por el cumplimiento de principios morales y éticos que guían nuestras acciones y decisiones. En un mundo donde las circunstancias pueden ser cambiantes y los intereses personales a menudo entran en conflicto, la virtud actúa como un faro que nos orienta hacia comportamientos y elecciones que benefician no solo a nosotros mismos, sino también a la sociedad en su conjunto. Una de las razones fundamentales por las cuales la virtud es crucial radica en su capacidad para fomentar la confianza y la cooperación entre las personas. Cuando actuamos con virtud, demostramos que nuestras acciones están alineadas con principios morales universales como la justicia, la honestidad y la compasión. Esta coherencia inspira respeto y admiración en los demás, creando la base para relaciones sólidas y colaborativas. En el ámbito profesional, por ejemplo, la virtud puede ser la clave para construir equipos de trabajo eficaces, donde la integridad y la ética guíen las interacciones y la toma de decisiones. Del mismo modo, en la esfera personal, la virtud fortalece los lazos familiares y amistosos, al proporcionar un marco de confianza mutua y apoyo sincero. Además de sus beneficios sociales, la virtud desempeña un papel crucial en el desarrollo individual y el autoconocimiento. Actuar virtuosamente requiere introspección y autocontrol, facultades que nos ayudan a cultivar una mejor comprensión de nosotros mismos y de nuestras motivaciones. Este proceso de autorreflexión no solo fortalece nuestra identidad, sino que también nos permite mejorar continuamente, corrigiendo nuestras debilidades y reforzando nuestras virtudes. Así, la virtud no solo es un ideal abstracto, sino una herramienta práctica para el crecimiento personal y la autorrealización. Además, la virtud sirve como una guía para la toma de decisiones éticas en situaciones complejas y ambiguas. En el mundo moderno, donde los dilemas morales y las decisiones difíciles son frecuentes, contar con un marco de virtud nos ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Esto no solo promueve la coherencia en nuestras acciones, sino que también fortalece nuestra capacidad para enfrentar dilemas éticos de manera reflexiva y responsable. En última instancia, la virtud es una expresión de nuestro compromiso con valores universales que trascienden culturas y contextos específicos. Al vivir de acuerdo con principios como la verdad, la benevolencia y la rectitud, no solo mejoramos nuestras vidas individuales, sino que también contribuimos positivamente al bienestar de la humanidad en su conjunto. La búsqueda constante de la virtud nos invita a aspirar a un estándar más elevado de comportamiento y nos motiva a cultivar una sociedad donde el respeto, la justicia y la empatía sean pilares fundamentales. En conclusión, la importancia de la virtud radica en su capacidad para enriquecer nuestras vidas a nivel personal, fortalecer nuestras comunidades y promover un mundo más ético y humano. A través de la práctica de la virtud, no solo nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos, sino que también contribuimos positivamente al florecimiento de la sociedad y al avance hacia un futuro más justo y sostenible para todos. 6. La importancia del autodominio. Una cualidad crucial que influye profundamente en todos los aspectos de la vida. Consiste en la capacidad de controlar nuestras emociones, impulsos y comportamientos, en lugar de ser dominados por ellos. Esta habilidad no solo se traduce en una mayor estabilidad emocional y mental, sino que también tiene un impacto significativo en nuestras relaciones interpersonales, nuestro rendimiento laboral y nuestro bienestar general. En primer lugar, el autodominio es fundamental para mantener relaciones saludables y constructivas. Cuando somos capaces de controlar nuestras emociones y reacciones,
podemos comunicarnos de manera más efectiva y empática con los demás. Esto fomenta un ambiente de confianza y respeto mutuo, donde las discusiones y conflictos se manejan de manera calmada y racional. En contraste, la falta de autodominio puede llevar a respuestas impulsivas o explosivas que dañan las relaciones y dificultan la resolución de problemas. Además, el autodominio es esencial para alcanzar metas y objetivos personales y profesionales. Aquellos que poseen esta capacidad tienen la capacidad de aplazar la gratificación inmediata en favor de metas a largo plazo. Esto se traduce en una mayor perseverancia y determinación para superar obstáculos y resistir las distracciones. En un entorno laboral, por ejemplo, alguien con autodominio es más propenso a mantener la calma bajo presión, tomar decisiones reflexivas y mantener un nivel constante de productividad incluso en situaciones estresantes. En segundo lugar, el autodominio juega un papel crucial en la gestión del estrés y la ansiedad. Las personas que pueden regular sus emociones tienden a experimentar niveles más bajos de estrés crónico, ya que son capaces de enfrentar los desafíos con una mente clara y una perspectiva más tranquila. Esto no solo mejora la salud mental y emocional a largo plazo, sino que también fortalece la capacidad de enfrentar adversidades sin sucumbir al pánico o la desesperación. Esto es especialmente crucial en contextos donde las decisiones tienen repercusiones significativas, como en el ámbito profesional, financiero o personal. Un individuo con autodominio está mejor equipado para evaluar riesgos, considerar alternativas y elegir el curso de acción más adecuado, en lugar de dejarse llevar por impulsos momentáneos que podrían llevar a resultados no deseados. Además, el autodominio fomenta la autoconfianza y el sentido de autoeficacia. Cuando una persona puede controlar sus emociones y acciones, desarrolla una mayor sensación de poder personal y capacidad para influir en su entorno. Esto fortalece la autoimagen positiva y la resiliencia emocional, haciendo que sea más fácil enfrentar desafíos y persistir ante la adversidad. En resumen, el autodominio es una habilidad fundamental que contribuye en gran medida al éxito y bienestar personal. Desde mejorar las relaciones interpersonales hasta fortalecer la capacidad de tomar decisiones informadas y gestionar el estrés, el autodominio actúa como un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Cultivar esta capacidad requiere práctica consciente y autorreflexión, pero los beneficios a largo plazo son invaluables, ya que nos permiten vivir de manera más equilibrada, eficiente y satisfactoria. 7. Sé disciplinado. La disciplina implica comprometerse con metas a largo plazo y mantener el enfoque necesario para alcanzarlas, incluso cuando las circunstancias sean desafiantes. Es la capacidad de controlar tus impulsos inmediatos en favor de lo que realmente importa a largo plazo. Para ser disciplinado, es crucial tener claridad sobre tus objetivos y estar dispuesto a sacrificar el placer instantáneo por resultados más significativos en el futuro. Una de las claves para desarrollar disciplina es establecer hábitos y rutinas que te mantengan encaminado hacia tus metas. Esto puede implicar levantarte temprano todos los días para dedicar tiempo a trabajar en tus proyectos, establecer un horario regular de ejercicio físico, o limitar el tiempo en actividades que pueden distraerte de tus metas. La consistencia en estas prácticas refuerza tu fuerza de voluntad y te ayuda a superar los obstáculos que inevitablemente surgirán en tu camino. Otro aspecto esencial de la disciplina es aprender a gestionar eficazmente tu tiempo y energía. Esto significa priorizar tus tareas de acuerdo con su importancia y urgencia, y mantener el enfoque en una tarea a la vez para evitar dispersarte. La capacidad de decir no a distracciones y compromisos que no contribuyen a tus objetivos también es parte integral de ser disciplinado. Esto requiere autoconciencia y autodisciplina para mantener el rumbo incluso cuando enfrentas presiones externas o tentaciones. Además, la disciplina no se trata solo de acciones externas, sino también de mantener una mentalidad y actitud disciplinadas.
Esto implica cultivar la perseverancia frente a los fracasos y aprender de cada experiencia para seguir adelante con renovado vigor. La autodisciplina te permite mantener el control sobre tus emociones y reacciones, lo que es crucial para manejar situaciones estresantes o desafiantes con calma y determinación. Además, la disciplina te proporciona la capacidad de resistir las distracciones y las tentaciones que pueden desviarte de tus objetivos a largo plazo. En un mundo lleno de estímulos constantes y gratificaciones instantáneas, la capacidad de mantener el enfoque en lo que realmente importa es un activo invaluable. Esto te permite diferenciar entre lo urgente y lo importante, priorizando siempre aquellas actividades que te acercan más a tus sueños y aspiraciones. Por otro lado, la disciplina también se refleja en cómo gestionas tus recursos, ya sean financieros, emocionales o de tiempo. Saber administrar estos recursos de manera eficiente y efectiva es crucial para mantener un equilibrio en tu vida y asegurar que estás invirtiendo en aquellas áreas que generan un retorno positivo en tu desarrollo personal y profesional. En última instancia, ser disciplinado no es una tarea fácil y requiere práctica constante y autodisciplina. Es un proceso continuo de autoevaluación y ajuste, donde aprender a decir no a lo que no te sirve se convierte en una habilidad invaluable. Sin embargo, los beneficios de cultivar la disciplina son enormes, desde un mayor sentido de logro y satisfacción personal hasta una mayor capacidad para enfrentar los desafíos con confianza y determinación. En conclusión, ser disciplinado no es solo una estrategia para alcanzar metas específicas, sino también un estilo de vida que te empodera para tomar el control de tu destino y alcanzar tu máximo potencial. Es una cualidad que te distingue como alguien capaz de perseverar frente a la adversidad y de mantener la coherencia entre tus palabras y tus acciones. Cultivar la disciplina te abre las puertas hacia un crecimiento personal y profesional sostenido y te prepara para enfrentar con éxito cualquier desafío que la vida te presente. No dejes que esta oportunidad pase de largo, implementa estas claves estoicas en tu vida y observa cómo se disipa la niebla de la inseguridad. Recuerda, el camino hacia la confianza y la paz interior está a tu alcance. Suscríbete a mi canal para más consejos transformadores como estos, dale like si encontraste útiles estas claves y comparte este video con todos aquellos que también están buscando liberarse de la inseguridad. Juntos, podemos construir una comunidad de fortaleza y autenticidad. Soy Estoicismo JM y nos vemos en el próximo video.